Hola niños, hoy 12 de mayo, martes 12 de mayo, continuamos con el avance de nuestros contenidos, ¿ya? De la materia de lenguaje, y nuestro tema de hoy titula El mito, ¿ya? Entonces es un tema bastante teórico, ¿ya? Espero que no se vayan a aburrir. Este temita lleva más letras que imágenes, ¿ya? Pero es bastante interesante porque entre todos vamos a realizar una lectura de un cuento, bueno, en realidad de un mito que ha pasado aquí en Bolivia, ¿ya? Empezamos entonces con nuestro concepto. ¿Qué son los mitos? Son relatos creados por los pueblos antiguos que explican el origen de algunos seres, fenómenos o cosas del mundo. Entonces, son relatos o historias que los pueblos de hace muchos años atrás han ido creando, ¿no? Y que pasan de generación en generación, ¿no? Pasan de generación en generación hasta la actualidad, ¿no? Entonces nosotros por eso es que escuchamos algunas historias como la viudita, el guajojó, el toboroche y cosas así, ¿no? Entonces hay de todo. Hay mitos de miedo, de terror, hay mitos de suspenso, hay de todo, ¿no? Y hay mitos que son muy bonitos también. Entonces, estos mitos nada nos asegura que esto sea cierto, porque quizás fueron inventados hace muchos años atrás, o quizás fueron ciertas cosas ciertas y han venido contándonos a lo largo de los años, ¿no? Bien, las características del mito. Tiene 3 características el mito, por ejemplo, lugar y tiempo, seres y el origen. En lugar y tiempo, generalmente los mitos tienen el lugar en los mismos sitios que habitan los pueblos que los crean, ¿ya? Por ejemplo, de Santa Cruz, el guajojó pasó aquí en Santa Cruz, ¿no? Y en los seres, ¿ya? Los humanos conviven con dioses y seres fantásticos con poderes sobrehumanos, ¿ya? Entonces hemos escuchado también el Hichi, ¿no? Es un mito que no sabemos en realidad, ¿no? Dice que vive dentro del agua y que se comía a las personas, desaparecían, ¿no? Lo de las sirenas igual llega a ser un mito porque nosotros nunca lo hemos visto, ¿no? Pero algunas personas piensan que sí existen. Entonces a eso le podemos llamar seres fantásticos, ¿no? A las sirenas, que nunca lo hemos visto, al Hichi, que es un dragón inmenso, imagínense ustedes, nunca hemos visto, pero ese mito viene de hace muchos años atrás, ¿no? Entonces en el mito que nosotros vamos a leer, ¿ya? No hay seres fantásticos con poderes, pero hay cosas sí sobrenaturales, que podríamos decir, o sobrehumanos, ¿ya? Y en el origen, dice, cuentan el origen de seres. En este caso puede ser humanos, animales, plantas o monstruos, ¿ya? Cosas. Dentro de las cosas pueden ser ríos o piedras. Pueden ser piedras que floten o piedras que tienen vida, ¿no? Y cuando decimos fenómenos, podemos hablar del viento y la lluvia, ¿no? Puede ser que llueva fuego y cosas así, ¿no? En los cuentos que nos enteramos, o sea, en los mitos, ¿ya? Que hay en el mundo, dice. Entonces tenemos 3 características. El mito tiene 3 características: lugar y tiempo, seres y el origen. Vamos a empezar con la lectura de nuestro mito. El Chiruchiru titula, ¿ya? Empezamos entonces con nuestra lectura. Todos, si pueden, tratar de imaginarse lo que voy a leer o seguir conmigo la lectura, ¿ya? Dice: se conoce que por 1780 habitaba en los parajes abandonados un joven cuyo aspecto infundía miedo en los habitantes de la villa de San Felipe de Austria.
principalmente a los ricos, potentados de la época, ¿no? Entonces les metía miedo principalmente a aquellas personas que tenían mucho dinero, quienes lo veían como una amenaza debido a su fama, ya que estaba acostumbrado a cometer sus fechorías solo en ese círculo social. O sea, entonces lo que él hacía era robar, ¿no? Les robaba a los ricos, pero ¿por qué? ¿Por qué robaba a los ricos? A ver, vamos a seguir leyendo. Los botines que obtenía de sus acciones eran repartidos a los más pobres habitantes de la villa. Entonces los repartía, ¿no? En parte él tenía un buen corazón, pero lo que hacía era malo, ¿no? Entonces, a los más pobres habitantes de la villa, dice. Chiru lo llamaban, dice, por el aspecto de su cabello, que lo tenía desordenado y cuya apariencia era similar a la del nido de un pajarillo que era conocido con ese nombre, ¿no? Entonces hay un pajarito que es conocido con el nombre de Chiru, y por el aspecto que él tenía, entonces le apodaron por el mismo nombre. Dice, continuamos. Un día el ladrón desapareció de la vista de los habitantes de la villa y todos se preguntaron el motivo de su ausencia, hasta que investigando se anoticiaron que el Chiru fue herido mientras cometía una de sus fechorías con una puñalada en el corazón que le asestó un viajero cuando intentaba defenderse. Entonces el Chiru intentó robarle a él, al viajero, y el viajero, por defenderse, le dio una puñalada en el corazón, ¿no? Entonces el tercer párrafo, seguimos en el tercer párrafo, y dice: el Chiru escapó pese a la herida sin ser alcanzado por el viajero. Llegó hasta su guarida, donde se alojó, y allí agonizó hasta su muerte, sin antes invocar a su benefactora, la Virgen del Socavón, quien lo cuidó hasta el último segundo de su vida. Entonces llegó quizás apenas, ¿no? hasta donde estaba la Virgen, dice, ¿no? Bueno, en realidad no había la Virgen, pero él invocó, ¿ya? Pero van a ver lo que sucede después. En ese lugar él invocó, quizás dijo que lo proteja después de todo lo que ha hecho, quizás se arrepintió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Tiempo después, unos mineros que iban por los parajes del cerro Pie de Gallo, que así se llamaba la villa, encontraron el cadáver del Chiru, pero su asombro fue mayor cuando encima del lecho del difunto hallaron una imagen de la Virgen, ¿no? Entonces él simplemente la invocó, le pidió a ella, y lo que hallaron fue a la Virgen, ¿no? La imagen de la Virgen. Todos los mineros, cuando se enteraron, hay un error ahí, cuando se enteraron del hecho, decidieron nombrar al cerro Pie de Gallo como el Socavón de la Virgen. Entonces ya sabemos por qué el nombre de Socavón de la Virgen, ¿no? Nombre que hasta la fecha se mantiene. Asimismo, por esa aparición divina, decidieron que cada sábado de carnaval se bailaría en su honor disfrazados de diablos, y que se comunique dicha resolución a todos los centros mineros cercanos a la villa para festejar el acontecimiento año tras año, ¿no? Entonces ya sabemos el motivo ahora, ¿no? Porque cada sábado de carnaval o antes de carnaval bailan de esa manera, ¿no? Rinden homenaje a la Virgen del Socavón, ¿ya? Entonces ese es un mito interesante, a mí me pareció muy interesante, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ubicar las características en el mito, el Chiru que acabamos de leer. Ahí vemos una imagen, ¿no? Entonces hallaron así, más o menos, es una imagen, ¿no? La imagen de la Virgen y el cuerpo. Ya, ahora vamos a ver
El lugar y tiempo. ¿Cuál sería el lugar y tiempo dentro de nuestra lectura, de nuestro mito, el Chiruchiru? Los seres y el origen. Vamos a identificar, ¿ya? En lugar y tiempo, ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó esto? Pasó, y aquí me faltó el año todavía, ¿no? Porque me dice tiempo. 1780. ¿Dónde sucedió? Lugar, Villa de San Felipe de Austria, ¿no? En un cerro. Entonces, ahora voy a identificar a los seres. ¿Quiénes eran los seres que habitaban o que estaban en el mito, dentro del mito? El ladrón, que era el llamado Chiruchiru, el viajero y la Virgen del Socavón, ¿no? Y el origen, dice, todos los mineros anoticiados del hecho decidieron nombrar al cerro Pie de Gallo como Socavón de la Virgen. Ese es el origen. ¿Dónde pasa todo esto? ¿Dónde sucede? En el cerro, ¿no? Entonces ese sería el origen de todo nuestro mito, ¿no? El cerro y la Virgen, ¿ya? De ahí surge entonces el mito titulado el Chiruchiru. Espero que les haya gustado el mito que acabamos de leer. Muchísimas gracias por su atención.